Rotaciones en el Consejo Nacional Electoral siguen en suspenso. Ana Paola Hall reitera posición a favor de la democracia y pide dar calma al pueblo. Líderes políticos condenan intimidación hacia consejeras del CNE con llegada de perros antibombas en sus oficinas. Firma especializada de Estados Unidos revela que gobierno de Castro busca emitir deuda en bonos que oscilaría entre 500 y 800 millones de dólares. Nombramiento y rotación de funcionarios del gobierno allegados al primer anillo de poder presidencial obedece a falta de planificación y crea inestabilidad en dependencias, dicen analistas. Difusión de narcovideo explica por qué se denunció tratado de extradición, afirma Jiménez Mayor, pero Doris Gutiérrez dice que hay cosas más importantes que el video que implica a Carlos Zelaya. Diputado Barrios anuncia que renuncia de Carlos Zelaya ya llegó al Congreso y esperan sea conocida por el Pleno para aceptarla o rechazarla. Suspenden medidas de protección de defensores de derechos humanos y estos se preguntan quién defiende a los defensores. Pedro Sánchez recibe al opositor Edmundo González en residencia oficial y Donald Trump descarta un nuevo debate con Kamala Harris. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 12 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. El Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral sigue sin designar la rotación de la presidencia y los demás cargos. Y la consejera Ana Paola Hall escribió en su red social de X que el pueblo quiere calma y que ella tomará decisiones a favor de la democracia y la legalidad. Mientras la tarde de este jueves, perros antibombas y miembros de la Guardia de Honor Presidencial llegaron a las instalaciones del CNE a husmear en las oficinas de las consejeras y la secretaría del ente electoral. Un hecho que fue repudiado por líderes políticos de la oposición al calificar el acto como una intimidación y chantaje. Por segundo día consecutivo, el Consejo Nacional Electoral continúa sin definir la rotación de la presidencia. En un mensaje en X, la consejera Ana Paola Hall dijo: el pueblo hondureño requiere calma, el pleno se celebrará en legal y debida forma. Mi postura siempre será en favor de la democracia. No responderé a ataques ni provocaciones internas. CNE, pongamos Honduras primero. En el Partido Liberal tenemos confianza en la doctora Ana Paola Hall como una demócrata. Igualmente tengo confianza en la abogada López, Cosette López, por el Partido Nacional, porque he tenido la oportunidad de interactuar con ella y creo que son dos mujeres demócratas. Y si son demócratas, pues saben el texto constitucional que nos rige, que es una constitución de corte liberal. Y eso significa que Honduras no acepta el socialismo en su constitución. Y mire, yo creo que es buena la posición de ella, yo creo que es muy objetiva. Sin embargo, hay que también decirlo, ¿quiénes votaron por Ana Paola o quién propuso a Ana Paola? La bancada liberal. ¿Quién propuso a Cosette? La bancada nacionalista. ¿Quién propuso al señor Marlon? La bancada de Libertad y Refundación. Entonces, de una u otra manera, hay comunicación con ellos. Aunque sean independientes, aunque sean autónomos, hay que analizar de dónde procede la reelección de Ana Paola y la elección de Marlon y de Cosette. Este analista político considera que por el bien de la democracia se debe llegar a un acuerdo en la rotación de la presidencia para generar un ambiente de gobernanza. En el decreto publicado aparece quiénes son los consejeros, eso no sugiere un orden de precedencia, por lo cual el acuerdo que se dé al interior del Consejo Nacional Electoral de las tres autoridades que representan cada partido político es fundamental y creo que en el bien de la democracia se debe encontrar la mejor distribución posible para evitar un conflicto de gobernanza. Pero esta tarde se registró un inusual desplazamiento de perros antibombas y personal de la Guardia de Honor Presidencial en el órgano electoral, lo que generó las reacciones inmediatas de líderes políticos del Partido Nacional y Liberal. Gianni Rosenthal, presidente del Partido Liberal, calificó la acción como un acto de intimidación e injerencias
que atentan contra la independencia y autonomía del CNE, garantizadas en el artículo 51 de la Constitución. Rosenthal denunció que los perros antibombas ingresaron a las oficinas de las consejeras y de la Secretaría General. Además, condenó estas acciones como abusivas que atentan contra la democracia. Por su parte, el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, rechazó el hecho y lo calificó como un ambiente hostil y de chantaje por parte de Libre en el CNE, pues llegaron pidiendo información de la administración anterior y finalizó diciendo que quieren manipular las elecciones como Venezuela, pero en Libre opinan lo contrario. Quisieron generar incertidumbre con un conato de golpe de barraca. Desde el Congreso Nacional estaban generando incertidumbre, oponiéndose a la transparencia del proceso electoral interno. Ahora, en el CNE, generan una vez más incertidumbre ante la población. Quieren generar una vez más incertidumbre, diciéndole a la población que es Libre el que no quiere transparencia, el que no quiere elecciones, y son ellos los que ahora, unidos, están boicoteando a toda costa el proceso democrático porque se sienten vencidos. Han transcurrido más de 36 horas desde que fueron juramentados los consejeros del CNE y aún no se logra ese consenso para generar ese ambiente de certidumbre e iniciar con los preparativos de las elecciones primarias e internas. Para los expertos del acontecer político nacional, el reclamo del coordinador de Libre y asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya, sobre el incumplimiento que hicieron los partidos de la oposición al reparto de cuotas en los acuerdos de marzo, entre ellos la rotación a lo interno del Consejo Nacional Electoral, tiene dos lecturas. La primera, que Manuel Zelaya ha probado un poco de su propia medicina. Y la segunda, que las cúpulas partidarias, incluyendo a Libre, son todos lobos de la misma loma que no abandonan las prácticas de hipocresía y traiciones que ha caracterizado a las élites políticas del país. Al asesor presidencial Manuel Zelaya le dieron una cucharada de su propia medicina, señala este politólogo, que no comprende su reclamo casi desesperado a la oposición, cuando él es la persona menos indicada para alegar incumplimientos. Él, al mismo Salvador Narrala, le incumplió en otros momentos el pacto que ellos habían hecho. Entonces no veo la razón por qué en estos momentos él tendría que tomar esa actitud, porque todos los políticos pues actúan de esa forma. Y es parte de la tradición política hondureña que entre las cúpulas de los partidos se vendan cielo, mar y tierra, aunque una vez alcanzados sus objetivos no tengan escrúpulos para clavarse una estaca por la espalda, señaló Norales. Así opera el tripartidismo, repleto de hipocresías, cuestiona este analista, quien lamenta que entre ellos hagan arreglos bajo la mesa y unos al ser descubiertos no tengan el temple de reconocerlos. Lo más fácil es negarlos, acotó. En fin, es una hipocresía política que se vive constantemente y que los hondureños tenemos que estarnos fijando, porque para año electoral en lo que sí nos tenemos que fijar es que no podemos seguir apoyando corruptos y narcotraficantes para que nos estén gobernando. Al final el pueblo hondureño se da cuenta solo de aquello que la élite política quiere que se entere, recriminó Salinas. No queda duda que la política nacional es sucia, se maneja a espaldas del pueblo y está servida a intereses mezquinos, reprocha este dirigente político, para quien al frustrarse esta oscura negociación se le ha dado una bofetada a los grupos de poder que se acostumbraron a operar en el silencio. Que es un buen ejemplo, o yo creo que más bien es una bofetada a estos grupos que se han acostumbrado a este tipo de cosas, y que sea la institucionalidad política que diga no fuimos parte de esos acuerdos, se devela entonces que han existido grupos de poder tras cortinas, bajo la mesa, negociando estos acuerdos oscuros. Los consultados recuerdan que la finalidad de la política es garantizar el bien común, pero acá el escenario es diferente. No piensan en la ciudadanía, solo en sus intereses particulares. Al único acuerdo que se llegó en marzo fue el de nombrar las autoridades de las diferentes instituciones, pero de ahí a decir que se pactó quiénes presidirían los órganos electorales en los comicios generales es falso, explicó el aspirante presidencial nacionalista Nasri Asfura.
El acuerdo que se llegó es nombrar todas las autoridades en las dependencias e instituciones del gobierno de cara a las elecciones. Eso fue lo que se hizo el 19 de marzo. Y de ahí el resto, el artículo 55 dice que son los 3 consejeros que deben de ponerse de acuerdo. Así es que solo hablamos del CNE y donde deja el TJE, donde deja el RNP, que se tienen que poner de acuerdo. Eso es lo que dice. Asfura insistió que no hubo ningún acuerdo bajo la mesa con el asesor presidencial Manuel Zelaya. El precandidato liberal Salvador Narrala, fuerte crítico de Manuel Zelaya, es del criterio que este no tiene moral para reclamarle a las cúpulas de los 2 principales partidos de oposición el incumplimiento de los supuestos acuerdos de marzo, cuando quien no cumple ningún pacto es él. Palabra, él no tiene honor, no tiene moral. Él firmó un documento en el que Xiomara y yo íbamos a nombrar a todos los ministros, y todos los nombró él. No los nombró Xiomara y no los nombré yo. Acuerdo político está publicado, hoy lo volví a publicar en mis diferentes cuentas de redes sociales. Él no cumple, él es un mentiroso. Entonces, ¿cómo pretende que ahora la clase política, si acaso hizo algún acuerdo, que en todo caso seguro que no fue escrito, sino que verbal, cómo pretende que le cumplan? De acuerdo a Narrala, el también asesor presidencial solo cosecha lo que siembra. El precandidato liberal Luis Zelaya ni se asombra ni alarma por las supuestas negociaciones del tripartidismo político del país para rotar la presidencia en el CNE y no ve dónde está el escándalo si esto ha sido una práctica normalizada en la política criolla. Son acuerdos políticos, siempre ha sido así. O sea, tenemos que tener claridad que los acuerdos políticos para la rotación en la presidencia del CNE siempre se han dado. En el 2017, Eric Rodríguez, liberal, presidió las elecciones internas, el proceso interno, y David Matamoros Batson, las generales, nacionalista. Zelaya insiste que a su partido le conviene que Ana Paola Hall asuma la presidencia ahora en septiembre de 2024 para que coincida con las primarias, porque está seguro que es en este proceso y en las elecciones del Partido Liberal que se dilucidará el futuro político de Honduras y su próximo presidente o presidenta. El desmarque de los supuestos acuerdos que ha demostrado el Partido Liberal está sustentado en las nuevas pulsaciones y bríos adquiridos con la llegada de Jorge Cálix, Salvador Narrala y no menos la aspiración de Maribel Espinosa y otros históricos y jóvenes de esta institución política que están convencidos de ser una fuerza con posibilidades reales de volver al poder. Por supuesto que dialogamos y llegamos a acuerdos y llegamos a consensos, es decir, no hay que darle una connotación negativa. Si eso es lo que nos han pedido el pueblo hondureño, que no haya violencia y que podamos conversar. Pero la discusión ya no es si hubo o no negociación en la rotación de la presidencia del Consejo Nacional Electoral, sino más bien quiénes sellaron y firmaron con el oficialismo esos acuerdos. Vamos a investigarlo eso, y vamos a investigarlo, y si ellos hicieron algún compromiso en el pasado para hacer ese tipo de arreglos, le vamos a llamar al liberalismo para condenar estas cosas, porque el Partido Liberal debe de ser ejemplo de democracia como lo ha sido en el pasado. Y es que el Partido Liberal vive 2 etapas, la de total indefensión cuando se negociaron los cargos en los organismos electorales y la fuerza y rebeldía que muestra ahora con el arribo de Jorge Cálix de Libre y Salvador Narrala del PSH. El partido no estuviera reconfigurado con estas fuerzas, no estuviera fortalecido electoralmente, hubiera sido fácil de doblarle el brazo al partido, pero eso no ha sucedido afortunadamente. En efecto, el Partido Liberal recobró el brillo de antaño, tanto en el Consejo Central Ejecutivo como en la bancada del Congreso Nacional, donde de tener 22 diputados pasó a 33 propietarios, suficiente para sacudirse el mote de partido bisagra y apostar en serio por la presidencia del país. Nosotros no somos de componendas políticas. Eso es lo que vamos a dejar en el pasado. Y viene un nuevo amanecer para Honduras. Pero mientras eso ocurra, tenemos que defender la democracia. En la Cámara Legislativa, los diputados liberales que salían al balcón a escuchar las serenatas de Libre pronto se desmarcaron del oficialismo para animar su propia fiesta al saber que están cerca de volver a casa presidencial y si cuentan con la presidencia del CNE en la recta final de las elecciones generales,
A su pastel de fresa solo le faltarían unos cuantos adornos blancos. Un partido político que se sacude el mote de bisagra y que se asoma a las próximas elecciones generales para participar y ganar, muy lejos de la actitud resignada y sumisa de los últimos 15 o 20 años. Ulises Aguirre, Telenoticias. La administración del alcalde Jorge Aldana firmó carta de entendimiento con representantes de la empresa china Civil Engineering Construction Corporation para realizar estudios de evaluación y construcción de la represa Río del Hombre en el Valle de Amarateca con una inversión de entre 500 y 550 millones de dólares, un embalse que abastecerá de agua potable a los hogares del Distrito Central. Andará rondando los 500 a 550 millones de dólares la inversión para la construcción de esta obra, que será la más importante y el legado más importante que podemos dejarle a la ciudad, reconociendo que el déficit de agua en la capital es lo que nos genera grandes problemas para nuestro desarrollo y también para la salud de los capitalinos. La carta de entendimiento con la empresa constructora china se firma tras un año de trabajos, mientras avanza en un 45% la construcción de la represa San José, que garantizará el suministro de agua potable para más de 300 familias de la zona oriente del Distrito Central. Falta finalizar estudios, diseños, pero esto es un paso muy importante, el primero que estamos dando para poder asegurar el futuro de la ciudad en materia de agua potable de los próximos 50 años. Y nos alegra mucho hacerlo en el marco del aniversario de la patria y en el marco del aniversario de la capital. Con la construcción de los embalses San José, Río del Hombre y Jiniguare, la administración del alcalde Jorge Aldana asegura abastecimiento de agua potable para los próximos 30-50 años para los habitantes de las ciudades gemelas del Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela. La designada presidencial Doris Gutiérrez restó importancia al narcovideo que involucra a Carlos Zelaya negociando financiamiento ilícito para la campaña de Libre en 2013, pues asegura hay otros temas más importantes que discutir en la nación. Pues es un video que ya ha circulado, creo que hay otros temas más claves en el país. Por ejemplo, en este foro estamos viendo la situación de que un montón de niños, de mujeres y todos están en situación de desnutrición. ¿Qué es más importante? ¿Un video o nuestros niños que no tienen la suficiente alimentación? Por otro lado, Gutiérrez cuestionó que en el Congreso se estén discutiendo reformas electorales cosméticas cuando la segunda vuelta o balotaje sigue pendiente. Según versión de la bancada del Partido Libertad y Refundación, la renuncia del diputado y secretario del Congreso, Carlos Zelaya, ya está en poder de la Secretaría del Congreso y en las próximas horas estaría bajando a la Cámara Legislativa para que el Pleno de Diputados siga el trámite que manda la ley. Entiendo yo que él ya la presentó, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Secretaría del Congreso Nacional. Eso lleva un trámite interno y ¿cuál es lo que sigue? Que la Junta Directiva lo agende para ser discutido en el Pleno. Las renuncias se aceptan en el Pleno y ese debe ser el curso que debe seguir esa renuncia. El rol de la Unidad de Política Limpia para fiscalizar el dinero de las campañas políticas preocupa a diversas instancias civiles, al conocer que carecen de un presupuesto adecuado para esa labor y según los comisionados, los 124 millones de aumento presupuestario solicitado no les ha sido concedido y ello dificulta la labor de poder seguir la ruta del dinero que ingresa a las campañas políticas. La fiscalización y rendición de cuentas del próximo proceso electoral para evitar que se desvíen recursos de la administración pública o que fondos ilícitos sean usados para financiar campañas políticas es una de las principales preocupaciones de la sociedad civil hondureña. A esta representante de la Red H, la situación le inquieta mucho más al conocer que la Unidad de Política Limpia ni siquiera cuenta con el presupuesto necesario para realizar su trabajo. No se les ha aprobado el presupuesto que necesitan. Segundo, porque necesitan de un reglamento que tampoco se ha aprobado y eso a ellos les da mucho más fortaleza legal. Ellos hasta ahora son una instancia puramente administrativa y en este sentido la enorme responsabilidad aquí recae en los partidos políticos y en los diputados del Congreso Nacional. En el CNA coinciden en que la falta de voluntad política históricamente ha sido determinante en la opacidad relacionada con los financiamientos de campañas, por lo cual exigen que pasen del discurso a los hechos para comenzar a transparentar los procesos electorales.
Esperemos que los funcionarios públicos puedan tener esta receptividad sobre las preocupaciones que se tienen acerca del proceso electoral, por mucho que se ha dicho en el gobierno. Así que esperamos que en esta ocasión se pueda tener esa transparencia y esa claridad que deseamos. La situación actual de la Unidad de Política Limpia ha motivado a que varias organizaciones de sociedad civil toquen sus puertas para realizar convenios de cooperación con el fin de promover la transparencia del proceso electoral. Al respecto, este funcionario lamentó que a la fecha aún no hayan aprobado el aumento al presupuesto solicitado desde el mes de abril y explicó que buscan recursos externos para operar. Encontramos esta unidad divorciados de las cooperantes, ya estamos trabajando con ellos de la mano para poder tener financiamiento externo, pero a pesar de todo esto, es importantísimo que se apruebe el presupuesto de la unidad. Son 124 millones para proyectos electorales que ya tenemos definidos y el cronograma aprobado por el Pleno de Comisionados para poder llevar a cabo cada una de estas actividades. Pero en opinión de este analista no se trata solo del presupuesto, sino de realizar las reformas necesarias para robustecer esta unidad de fiscalización. Si verdaderamente existiese un compromiso con la transparencia, con la probidad electoral, con que quisiesen transparentar el financiamiento político en el país, se le hubiesen creado reformas electorales para fortalecer la normativa, se le hubiese dado más presupuesto, se le hubiesen dado herramientas técnicas con software, con plataformas digitales para el tema del seguimiento del financiamiento y un incremento también que se ve sustentado, ¿no?, en temas de personal. Aguilar señaló la importancia de fortalecer esta unidad para lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción y en la construcción de un país más justo y transparente para el pueblo hondureño. Bueno, mediante su cuenta de X, el asesor presidencial Manuel Zelaya realizó un llamado a los colectivos ciudadanos de la resistencia y al pueblo en general para movilizarse el próximo sábado 14 de septiembre frente a Casa Presidencial, a fin de mostrar su decidido apoyo a la valiente lucha que libra por la independencia y dignidad de Honduras la presidenta Xiomara Castro. Mel Zelaya indicó que deben oponerse firmemente a quienes promueven y organizan un nuevo golpe de Estado. Golpes nunca más, no volverán, exclamó el coordinador general de Libre. Luego de los incidentes del pasado martes en el Estadio Nacional, donde el exgerente de la ANE, Jesús Mejía, se vio involucrado en un altercado con una persona que lo insultó y profirió frases amenazantes, este viernes Mejía pidió disculpas a la población. Y luego ya él me insultó. Entonces ahí pues yo tuve una reacción algo violenta al empujarlo, de lo cual pido disculpas al pueblo hondureño porque, miren, es muy natural pero no es correcta. Y eso yo lo acepto y por eso pido disculpas. Espero que no se siga dando. Sí, ya me puse a pensar de no seguir yendo al partido de la selección, que soy de esa generación que tuve la suerte de ir en 1981 a esa eliminatoria, que nos llevó el primer mundial. Pero miren, hay que meterle duro al país y ojalá que la presidenta de la República entienda lo que está sucediendo, ¿verdad? Es un mensaje para ella. Tiene la oportunidad histórica de hacer un cambio histórico en el país en 4 años. Queda poco, presidenta. Mejía llamó a los hondureños a bajar los niveles de polarización, pero responsabilizó de lo acontecido en el estadio a las autoridades de la ANE. Empleado del ANE, ¿verdad? Es uno de los jefes que tiene ahorita el actual gerente Eric. Entiendo que fueron 500 personas las cuales la ANE le dio boletos en sus empleados para que fueran lastimosamente a politizar el evento, porque se nos ha olvidado que hay lugares que tenemos que mantener como sagrados. Nuestras iglesias, nuestras escuelas, los estadios, porque es en los pocos lugares donde todos nos unimos y no hay diferencia de colores políticos. Insistió que los líderes políticos deben buscar consensos para evitar que la polarización se apodere aún más del país en los procesos electorales. Nuestro emprendedor de hoy, de este jueves, está dedicado a un joven artista capitalino que con sus murales y pinturas que adornan importantes puntos en la capital ha generado empleos difundiendo su arte. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Benjamín Ferrera es un artista hondureño que hace más de 8 años fundó su emprendimiento Cuadros Benjamín, un negocio que le ha permitido desarrollar su talento mediante la elaboración de pinturas, retratos y murales en diversos espacios públicos, lo que le ha valido el reconocimiento de la gente. Llevo un tiempo como de 8 años trabajando en ello, ¿verdad? Y
y eso me estimula, saber que dejo cosas bonitas en las paredes de las personas y también ya sea por medio de cuadros, de retratos, etcétera, y así contribuir también a la cuestión de la cultura. Pues me siento bastante orgulloso porque es un sentido de logro, ¿verdad? El contribuir de esta manera, ya llevamos, como había comentado, como 8 años y en diferentes lugares del sector a nivel nacional ya tenemos una buena cantidad de trabajos. Entonces, siempre también me ha gustado aclarar que mi objetivo no es buscar reconocimiento, yo busco trabajar. Ferrer ha llevado a cabo más de 300 obras en diferentes lugares del territorio nacional y asegura que gracias a su proyecto ha podido dar trabajo a otras personas y reiteró que su deseo de proyecto artístico sigue más vivo que nunca. Trabajos en general personalizados, ya sea algo meramente creativo, una imagen original, inédita, digamos, ¿verdad? Que no exista, o bien el cliente puede buscar en internet, incluso yo le puedo ayudar, ¿verdad? A buscar en internet la imagen que más le guste y pues esa es la que le plasmamos a la medida que incluso deseen y acomodándome siempre al presupuesto también, ¿verdad?, de las personas. A la fecha, Benjamín reconoce que este deseo de iniciar con su proyecto personal nace a raíz de sus padres, quienes también se dedicaban al arte, por lo que el emprendimiento Cuadros Benjamín se ha posicionado a nivel nacional. Oscar Ortiz, Telenoticias. ¿Qué es un plan de ahorro o fondo familiar y por qué es importante conocerlo? A continuación se lo explicamos en nuestra sección de Educación Financiera. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Un plan de ahorro familiar, también llamado fondo familiar, es la acumulación de una reserva de dinero para lograr una meta importante para toda la familia. Esta puede ser para el disfrute de todos, como una vivienda o un viaje. Además, puede servir como el pago de la educación de un hijo. Expertos resaltan que los beneficios de ahorrar en el hogar van más allá del cumplimiento de las metas familiares. Las familias que ahorran unidas progresan y logran propósitos más grandes. Si todos son conscientes de que se tiene una meta, de la importancia del consumo responsable, de hacer ahorros por pequeños que sean, los buenos frutos en el largo plazo estarán garantizados. El Ministerio de Desarrollo Económico y la Fiscalía con operativos en las distribuidoras de huevos este jueves para determinar dónde se origina el alza en el precio del producto. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. Autoridades de Desarrollo Económico, en conjunto con la Fiscalía de Protección al Consumidor, ARSA, SAR y la Dirección Policial de Investigaciones iniciaron operativos este jueves en distribuidoras de huevo de la capital, con el objetivo de verificar dónde se están organizando, o mejor dicho, originando las alzas y exigir que estas compañías entreguen facturas a los comerciantes. Estamos verificando que se dé el cumplimiento para la exigencia de la factura al momento de comercializar del distribuidor a los diferentes canales de comercialización del país, ya sea mayorista y minorista, y que en los mercados, en los diferentes intermediarios, se puede evidenciar esta factura y se puede evidenciar, por tanto, entonces, dónde se están trasladando estos aumentos de precios como tal. Las autoridades indicaron que hay suficiente producción y abastecimiento en los mercados, por lo tanto, estarán exigiendo la factura para evidenciar en qué sector de la cadena de comercialización se están dando los aumentos al cartón de huevos, que en algunos mercados se cotizan entre 85 y 100 lempiras, argumentando alzas. El diputado nacionalista Marco Omidense no comprende el por qué desde el Ejecutivo aumentaron el presupuesto general para el 2025, cuando ha quedado claro que sus instituciones son incapaces de ejecutarlo, al tiempo de advertir sobre los riesgos de una partida con alto gasto social en pleno año electoral. Lo que me indica un gasto social que es relevante, es importante, hay una población vulnerable. Lo que hay que tenerle mucho ojo es que no vaya a ser utilizado esto para política. Porque en un año electoral, un dinero o recurso dirigido a programas sociales podría, si no hay mecanismos de transparencia, verse
mezclado con asuntos políticos. Midencia afirmó que analizarán de forma exhaustiva el anteproyecto de presupuesto una vez les sea entregado. El gobierno está considerando emitir entre 500 y 800 millones de dólares de deuda para octubre, informó este jueves la firma Seaport Global, especialista en mercados de capitales, en un documento en el que destaca que el gobierno y el Fondo Monetario Internacional están revisando actualmente el acuerdo. Asimismo, detalla que el gobierno estaría buscando la emisión de deuda externa para reforzar las reservas, ya que a junio cayeron en un 7%, 592 millones de dólares. Y por otro lado, aunque el balance fiscal mostró un superávit, los depósitos del gobierno en el Banco Central cayeron alrededor de 120 millones de dólares en junio, lo que probablemente presione las reservas internacionales. En ese sentido, el reporte destaca la necesidad de una combinación de políticas fiscales y monetarias más estrictas, es decir, que el gobierno debe reducir el gasto y subir la tasa de interés. El endeudamiento para financiar el presupuesto general de la República es un alto impuesto que el gobierno no se atreve a subir en este momento, pero que tendrá sumidas en la pobreza a las actuales y próximas generaciones, consideró el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Honduras. A la larga, cuando el presupuesto se financia con deuda, todo lo terminamos pagando los hondureños. Entendamos la deuda pública como impuestos adelantados, impuestos que el gobierno no se atreve a cobrarle en este momento a la ciudadanía, entonces los difiere, que los van a pagar las futuras generaciones. Por eso es que el endeudamiento, aunque es necesario, tiene que ser juicioso, ¿no?, en términos concesionales y en las mejores condiciones para el país. Además, desde el Colegio de Economistas alertan que se debe tomar en cuenta que el índice de riesgo país se ha disparado hasta 4.70 puntos porcentuales. Por lo tanto, Honduras en este momento obtendría un bono soberano a tasas de interés alta de entre 8 y 10%. Debe de considerarse que el riesgo país se ha incrementado y esto implica que se pueden tener acceso a estos recursos, pero a una tasa mucho mayor, y esto es el problema que estamos enfrentando, que puede superar financiamientos entre el 8 y 10% por lo menos. Los analistas cuestionan que ante esta falta de recursos el gobierno, en lugar de reducir el gasto, está solicitando un incremento de 23.000 millones de lempiras en el presupuesto para el 2025, en el que prioriza la inversión social en un año electoral. Las condiciones que pide el Fondo Monetario Internacional de cara a la revisión del acuerdo suscrito con el gobierno en cuanto a aumentar la tasa de política monetaria debió ejecutarse hace algún tiempo. Ahora llega en un momento poco oportuno cuyo impacto se sentirá a inicios del próximo año en un contexto político electoral desafiante, opinan los expertos en economía, al indicar que el Banco Central prefirió sacrificar las reservas internacionales antes que aceptar los lineamientos del FMI, que pide también desde hace un año darle celeridad a la depreciación de la moneda. Subir en 3% más la tasa de interés de referencia, como lo pide el Fondo Monetario Internacional, tendría un fuerte impacto en la economía si se hace de forma acelerada, considera este economista, quien cree que el Banco Central de Honduras podría incrementarla en 1%. La TPM debería ajustarse un punto adicional, pero paulatinamente, hasta completar el 5%, y así eso nos permitiría no solo estar al nivel de la inflación, sino equipararlo con las tasas que hay en Guatemala y que prevalecen en Costa Rica. El problema es que las autoridades no tomaron las medidas en el momento adecuado, sino que sacrificaron las reservas para mantener el tipo de cambio y las tasas de interés fijas, por lo que ahora no les queda mucho tiempo y deberán tomar medidas más aceleradas, que aunque controlan la inflación, de inmediato frenan la inversión. Lo que busca es restringir el gasto. Automáticamente usted lo que tiene es un aumento en las tasas de interés y el aumento en las tasas de interés
sí afecta el gasto, afecta el consumo, pero también afecta la inversión. Y recordemos que ya los indicadores de inversión en la economía nacional son bastante precarios. Si hay menos inversión, hay menos oportunidades económicas para la ciudadanía. Los efectos del primer incremento de 100 puntos básicos en la tasa de política monetaria que hizo el BCH hace un mes y las próximas revisiones que aplique se verán a inicios del próximo año en medio de un complejo panorama político. En el primer trimestre del próximo año, que es un año muy crítico, estaríamos viendo el impacto de estas medidas y a quien perjudica, pues a quienes hacemos uso del financiamiento, tarjetas de crédito, préstamos de inversión como vivienda, compra de activos en general. Además de la tasa de interés, el Fondo Monetario también ha venido recomendando hace un año que el Banco Central deprecie progresivamente el Empira como condiciones para revisar el acuerdo en octubre próximo. Los analistas recomiendan que las decisiones se tomen de forma oportuna y basadas en análisis técnicos para mitigar los impactos en la economía. Sara Carranza, Telenoticias. Alrededor de 3.7 millones de quintales de café, equivalente al 55% de la producción de Honduras, podrían dejarse de exportar a los países de la Unión Europea si no se cumple con el reglamento cero deforestación que entrará en vigencia dentro de 3 meses, advierte el gerente técnico del ICAFE. De no hacer nada, de no tener ninguna acción en relación al cumplimiento del reglamento, obviamente tendríamos un impacto de más del 55% del café que no se podría comercializar. Sin embargo, estamos generando confianza, estamos generando seguridad de que todos los esfuerzos mancomunados en este momento estamos con ese objetivo de que garanticemos de que el mercado de la Unión Europea pueda seguir vigente colocando nuestro café a ese continente. Matute explicó que están añorando que la Unión Europea otorgue una prórroga, pero no hay nada seguro, por lo tanto solo queda seguir trabajando en cumplir las exigencias para seguir exportando. Pero en tan corto tiempo la situación se pone cuesta arriba para el sector cafetalero del país. ¿Sabes que apenas el 10% de nuestros productores se están adaptando a estas exigencias de la Unión Europea? Apenas el 10%. Por eso es que Honduras, los productores están pidiendo a la Unión Europea que prorrogue estos plazos. Inclusive Estados Unidos se ha sumado también con países como el nuestro para que se materialice esa prórroga. Pero de otra forma, si no accede la Unión Europea, ya no podremos seguir exportando café hacia la Unión Europea a excepción de un 10%. Un enorme Pérdidas mercado, para Honduras, sí. claro. Enorme mercado. Denise Elcott, juez del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la sentencia que se dictará el miércoles 18 de septiembre de 2024, tiene en sus manos un escrito presentado por la Fiscalía de Nueva York que solicitan una sentencia de 240 meses de cárcel para el hondureño Arnaldo Urbina Soto, exalcalde del municipio de Lloro Lloro, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Los fiscales fundamentan su petición en que Urbina Soto cometió delitos graves que afectan la salud de los ciudadanos estadounidenses y que por lo tanto es consecuente con la sentencia de 20 años que solicitan, aunque la defensa legal de Urbina Soto pide que se descuenten los años que pasó en una prisión hondureña. A una pena mínima podría ser sentenciado Isaac Sandoval, quien recibió un fallo condenatorio por maltratar a su pareja, la modelo colombiana Daniela Aldana. Este caso, como otros, recibe el cuestionamiento de quienes velan por los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cuyos agresores indican se exponen a penas leves porque así lo establece el Código Penal. Contra Isaac Emanuel Sandoval, la Fiscalía ha presentado 4 requerimientos, pero este, que data del 23 de junio del 2023, por el delito de maltrato familiar habitual, en perjuicio de la modelo Daniela Aldana Pinzón, es el primero en el que recibe un fallo condenatorio, tras un juicio oral y público que se desarrolló desde el 12 de agosto. De tal forma que en este caso es el que se presentó por la vía expedita. Se desarrolló un juicio oral y público en donde las partes procesales presentaron las pruebas pertinentes y una vez analizadas y valoradas por la juez de letras penal, ella ha emitido un fallo declarando culpable a la persona implicada, en este caso Isaac Emanuel Sandoval Ayala.
En todas las causas, Sandoval, a quien se le individualizará la pena este viernes, cuenta con medidas sustitutivas a la prisión, que van desde la presentación periódica a los juzgados, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares y no comunicarse con algunas personas. Hay que esperar el día viernes cuál va a ser la resolución que va a emitir en este caso el juez. La pena que puede ser condenado, que puede ser una pena mínima, 1 año, 2 años. Incluso en la misma sentencia se puede establecer que el ahora condenado pueda cumplir trabajos comunitarios, ya sea mandarlo a barrer o chapear o limpiar áreas verdes en calles de San Pedro Sula, o en su defecto a mandarlo por un término de 1, 2, 3 meses a recibir charlas psicológicas. Y esto por ser delitos de penas mínimas, situación que se cuestiona en los resultados de un diagnóstico de servicios de respuestas a víctimas y sobrevivientes de violencia basada en género que precisamente socializan representantes de varias organizaciones. Porque eso es lo que demandamos, que tanto las penalidades que existen y que pues obviamente esto va en detrimento de los derechos de las mujeres porque se reducen en su máxima expresión, cosa que no tiene lógica por supuesto, pero que ese es nuestro país, ese es el sistema judicial que tenemos donde estas penas pues han sido reducidas en el Código Penal y esto pues nos indica de que el interés y el compromiso que debemos de tener como Estado, especialmente las instancias gubernamentales y los sectores de justicia, pues es prácticamente nulo. Indican que este tipo de penalización no contribuye a frenar la violencia contra mujeres y niñas que en muchas ocasiones llega hasta la muerte. Miren, un tema de sumo interés. ¿Quién defiende a los defensores de los derechos humanos? ¿Quién defiende a los periodistas? Ha sido una interrogante que ha dominado esta semana sobre la situación del mecanismo de protección, el cual se encuentra debilitado institucionalmente y con el riesgo de poner en peligro a las personas que se han cobijado bajo ese mecanismo, a lo que se suma el retiro de importantes organizaciones gremiales por no confiar en sus políticas, entre ellas el Colegio de Periodistas y el Colegio de Abogados. Un análisis de la Asociación para una Sociedad Más Justa revela que el Sistema Nacional de Protección para Defensores de los Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia pasa por una crisis profunda, detonada por la politización que pone en peligro la vida de los cobijados del mecanismo. Nosotros aprovechamos para animar al gobierno de la República a crear un mecanismo autónomo. Los derechos humanos no tienen ideología. Los que eran defensores de derechos humanos ahora son contrarios a los defensores. Nuestra labor en materia de defensa de derechos humanos viene desde los años 80. No es ninguna de las personas que participaron en ese foro que pueden cuestionar mi honorabilidad, la honorabilidad de la ministra y del trabajo que estamos haciendo conscientemente para fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección. Desde el momento de su creación, 146 defensores han sido asesinados en el país, 23 de ellos en el actual gobierno. Ahora la protección está politizada, argumenta esta defensora. De alguna forma, algunas señales de persecución política y de que las medidas de protección no se dan a personas que son identificadas políticamente como opositores. Entonces, eso es lo que está pasando y por otro lado, no hay una voluntad política de este gobierno, tampoco como lo hubo en el pasado, de fortalecer al Mecanismo Nacional de Protección. En el Mecanismo de Protección dicen lo contrario. No hay institucionalidades perfectas, ni en Honduras, ni en Italia, ni en Estados Unidos. Estos son procesos de construcción, de fortalecimiento, de mejoramiento, ¿verdad? Y requieren mucho trabajo, mucha planificación, mucha estrategia. El Colegio de Periodistas también cuestiona el funcionamiento del mecanismo de protección. Este mecanismo antes protegió a muchos de los que hoy son funcionarios. Este mecanismo le dio solución y respuesta a mucha gente que estuvo en riesgo en su vida en la administración anterior. La Asociación para una Sociedad Más Justa recomienda la designación urgente de una comisión independiente para supervisar y recomendar cambios al mecanismo de protección y fortalecer sus capacidades técnicas.
En otra temática, ¿saben ustedes quién llegó hoy al país? La ex embajadora de Honduras en Canadá, Beatriz Valle. Ha regresado este jueves y fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola por un grupo de seguidores de Jorge Calix con un ramo de flores y al ritmo de mariachi. En medio de los abrazos y las muestras de cariño de sus seguidores, Beatriz Valle reiteró su postura en contra de la decisión del gobierno de denunciar, eliminar o romper el tratado de extradición con los Estados Unidos. Beatriz Valle enfatizó que le es imposible apoyar esa decisión o ignorar las consecuencias negativas que esa situación traerá a la patria. Bueno, vemos el momento. He visto a Jorge Calix, pero no sé si ya apareció en el video Beatriz. Sí, sale Beatriz. Ah, sale de espalda siempre. Sí, sale. Ah, muy bien. Pero hoy ha regresado Beatriz Valle y es recibida con mariachis en Palmerola. La ministra de Salud, Carla Paredes, informó que finalmente se procedió con la firma del contrato de construcción y equipamiento del Hospital de Roatán con la empresa constructora española identificada como Eductrade. El monto de construcción y equipamiento del hospital es de más de 45 millones de dólares, detalló Paredes mediante su cuenta de la red social X. Desde el pasado mes de abril, donde un incendio consumió el hospital, la funcionaria había anunciado el mes de mayo como la fecha de inicio de la construcción del nuevo edificio, pero la firma estaba suspendida por retrasos en la entrega de la garantía bancaria. De acuerdo a la firma española, en Honduras ha participado en proyectos relacionados con el suministro de equipamiento y servicios de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles imágenes de lo que queda ya del huracán Francine, que pues ha azotado varios estados de la costa oeste de Estados Unidos y dejando a miles de familias sin energía eléctrica y inundaciones también que se han reportado. Mientras eso pasa, seguimos la pista de esta depresión tropical que tiene posibilidades de desarrollarse en las próximas horas y que podría alcanzar la categoría de tormenta, según la proyección del Centro de Huracanes para el día de mañana viernes. Podría alcanzar justamente esa categoría, es decir, superar los vientos de 65 kilómetros por hora. Mientras Ileana, que es otra tormenta, pero esta en el Pacífico, se encamina hacia tierra firme, justamente hacia Baja California Sur, en donde hay expectativa por la llegada de este fenómeno. Sobre nuestro territorio, algunos picos elevados de la zona intertropical de convergencia, producto del paso de Ileana en el Pacífico, mientras monitoreamos ya una onda tropical que se mueve y esta noche está dejando fuerte actividad lluviosa en República Dominicana y Haití. El fenómeno se irá moviendo y hacia el fin de semana nos dejará lluvias en el territorio hondureño, pero no será para esta jornada de viernes, en donde continuaremos con poco flujo de humedad en el territorio hondureño y como consecuencia las temperaturas que se disparan y hay anomalías en San Esteban Olancho, por ejemplo, con 36 grados, temperaturas similares en Arenal, Olanchito, Zonaguera, Sabá, 35 grados también en zonas de todo el Valle de Sula, alcanzando el occidente del país esta anomalía de 35 en sectores de Santa Bárbara. Así que pues van a continuar estas temperaturas elevadas en pleno septiembre y con un índice ultravioleta disparado a 12, mientras pues tendremos un oleaje en el Golfo de Fonseca de 2.7 metros, que vale la pena tener un poco de precaución, y en la parte norte, pues totalmente normal de 0.8 metros, así que tranquilos en el litoral Caribe. El monóxido de carbono no deja en paz a los habitantes del Valle de Sula, que están tragando todos los días, pues lastimosamente, este gas totalmente contaminado, y esto pues está recortando su expectativa de vida. Y este mapa con el que cierro justamente nos muestra que en los próximos años al menos 2.000 millones de personas sufrirán de calor extremo, justamente todos los que nos ubicamos en la parte sur, es decir, el sur global, el que llamamos, los que menos emitimos, pero nos llevamos la peor parte del calentamiento global. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final, nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Bendiciones. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes.
Rotaciones en el Consejo Nacional Electoral siguen en suspenso. Ana Paola Hall reitera posición a favor de la democracia y pide dar calma al pueblo. Líderes políticos condenan intimidación hacia consejeras del CNE con llegada de perros antibombas en sus oficinas. Firma especializada de Estados Unidos revela que el gobierno de Castro busca emitir deudas en bonos que oscilarían entre 500 y 800 millones de dólares. Difusión de narcovideo explica por qué se denunció tratado de extradición, afirma Jiménez Mayor. Pero Doris Gutiérrez dice que hay cosas importantes en el video que implica a Carlos Zelaya. Diputado Barrios asegura que renuncia de Carlos Zelaya ya llegó al Congreso y esperan sea conocida por el Pleno para aceptarla o rechazarla.